Padres, y vamos a hablar de alguien que nos impacta por su fe y ejemplo como padre que estuvo dispuesto a renunciar a su hijo, convirtiéndose así en una imagen, una ilustración de lo que Dios mismo hizo por nosotros en el Calvario. El Dios que de tal manera nos amó, que estuvo dispuesto a renunciar a su Hijo para salvarnos. El hombre de quien les hablo es Abraham, el padre que renunció a su Hijo. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros y a mí de manera especial, Señor, lléname de tu espíritu, capacítame para hablar en tu nombre. Si en esta hora hay alguna persona que aún no te conoce, Padre, ilumínalo para entender de tu amor y de la salvación que tú le ofreces en Jesucristo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, los seres humanos somos por naturaleza egoístas. Nos encanta poseer, controlar, tener y tener más. ¿Cuánto es suficiente? Siempre un poquito más. Nos encanta mantener cerca a nuestros tesoros, porque todos solemos tener nuestros tesoros. Y la Biblia enseña que el corazón sigue a los tesoros. Mientras más valioso sea el tesoro, más fuerte será nuestro agarre. Más difícil será desprendernos de él, soltarlo. Debemos aprender, y entre más pronto lo hagamos, mejor, que en este mundo estamos de paso. Somos peregrinos, extranjeros. Nuestra patria verdadera no es aquí, es en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor. Por eso es sabio, es maduro, el aprender a no aferrarnos a nada que amemos. Mencioné los tesoros y puedo decirles que acostumbramos a agrupar esos tesoros en 4 categorías que les voy a mencionar rápidamente. Primero, nuestras posesiones. Hacemos tesoros de cualquier cosa que tenga una etiqueta de precio. Las cosas materiales que compramos o que recibimos de otros. Vivimos una fantasía de que el placer que nos produce tener ciertas cosas va a permanecer mucho tiempo, y no es así. Anhelamos algo, nos esforzamos para adquirirlo, y cuando lo tenemos nos damos cuenta de que todo era una fantasía, porque ese placer es momentáneo, es temporal. Hoy quieres un carro de último modelo, de aquí a 2 años querrás otros. Hoy tienes un teléfono, el último que salió. A los 6 meses ya no estás contento con el teléfono, estás mirando porque quieres otro. Eso es lo que hace la gente hoy. De esta manera engañosa viven muchos. Y el problema es que llegan a amar los tesoros tanto que pierden las cosas más importantes de la vida. Segundo, nuestras posiciones. No pasa una semana sin que alguien pierda su trabajo, su negocio. Hay algunos que llegan a estar tan enfrascados en sus ocupaciones, tan enredados en ellas, que cuando pierden esa capacidad o esa actividad, están como si hubiesen perdido su identidad, porque para ellos el trabajo es una extensión de ellos mismos. La Biblia dice que tenemos que proveer, que debemos ser personas que trabajen, pero no podemos convertirnos en máquinas de trabajo. Para aquellos que es tan fácil sacrificar las cosas más importantes, y dentro de ellas la relación con Dios y el tiempo que le debemos al Señor. Pero así somos. Posesiones, posiciones, sueños. ¿Quién no tiene sueño? Y
más cuando el pastor se extiende. No estoy hablando de eso. Hay algunos que no tienen que esperar a que el pastor se extienda. Ya llegan a la iglesia literalmente dormidos. Yo no hablo de esos sueños. Estoy hablando de aquellos deseos largamente esperados. Todos tenemos sueños, esos que hemos estado planificando por años y años, y que de pronto nos deja tambaleando con una sensación de vacío porque no pudimos lograrlo. Yo digo, no es malo soñar, lo malo es no despertar, ¿verdad? Sueñe, sueñe, pero al perseguir sus sueños no se aferre a ellos, porque ese sueño se le puede convertir en una pesadilla. Y también está la cuarta categoría, que son nuestras relaciones. Yo he dicho que cuando vamos a lo básico, lo más importante en la vida se puede definir en una palabra: relación. Las relaciones son importantes. Las relaciones, cuando hablo de ellas, en primer lugar, nuestra relación con Dios es y debe ser lo primero, porque va a establecer la perspectiva correcta para tener una relación horizontal saludable. Nos vamos a dar cuenta que las relaciones que tengamos, cónyuge, padre, hijos, parientes en general y amigos, no pueden convertirse en un estorbo con nuestra relación con Dios. Pero digo que está dentro de lo más importante, porque algunos pierden el enfoque correcto y al final sacrifican las relaciones. Ahora, las relaciones que ahora parecen sólidas, a veces se fracturan. Los compañeros de cuarto se van, los vecinos se mudan, los hijos salen de la casa para empezar su propia vida. Por eso, aunque las relaciones son importantes, no debemos aferrarnos a ninguna de ellas en el plano terrenal al punto que estorbe nuestra relación celestial. Posesiones, posiciones, sueños, relaciones. Y de esta última categoría, nuestras relaciones, trata la historia en la que quiero que reflexionemos. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Libro de Génesis, capítulo 22, que narra una historia sobre una relación que estuvo a punto de morir. Una relación que no nos cuesta mucho trabajo entender, porque muchos de los que estamos aquí somos padres. Es una relación entre un padre y su hijo. Un padre que amaba a su hijo, como dice la Biblia, su único hijo. Dios le enfatiza a Abraham por 3 veces, en el verso 2, en el verso 12 y en el verso 16. Ese hijo era todo para Abraham. Y un día el Dios que le encanta sorprender, porque nuestro Dios a veces nos sorprende, irrumpe en nuestra vida con peticiones extrañas como esta. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, aquí está el primer único, Isaac, y enfatiza, a quien amas. Es como si Dios le estuviera hablando a Abraham de algo que iba a suceder en el futuro. Dios no es frío, no es indiferente a nuestro dolor. Él mismo en el futuro se pondría en el lugar de Abraham, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora piensen, este señor llamado Abraham tenía más de 100 años. Quiere decir que si Abraham hubiera estado aquí hoy, se hubiera llevado el premio, ¿verdad? Lo había llamado siendo más joven para tener una relación especial con él. Dios sella esta relación con Abraham con un pacto. Y como parte de ese acuerdo, el Señor le promete a Abraham y a su mujer Sara un hijo. La primera orden que Dios le dio a Abraham fue que saliera de la tierra donde había nacido para ir a otra. Y antes de este episodio de Génesis 22, el patriarca ya había enfrentado muchas pruebas.
A través de cada una había triunfado con la ayuda del Señor, iba creciendo, madurando, y se estaban preguntando ellos como pareja si al final Dios iba a cumplir su petición o si Dios necesitaba una pequeña ayudita. Así solemos hacer nosotros cuando no llega lo que esperamos. Queremos que Dios haga las cosas y que las haga rápido. Y cuando Dios no trabaja según nuestra agenda o nuestro cronómetro, entonces decidimos, Dios está tan ocupado que necesita una ayuda, un empujoncito. Cada vez que hacemos esto, complicamos las cosas. No hay una sola vez en que usted y yo, pensando que Dios necesita nuestra ayuda, nos hayamos equivocado, hayamos complicado las cosas grandemente. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita nuestra ayuda. A petición de Sara, Abraham engendró un hijo con la criada de Sara. Y ustedes saben lo que vino en consecuencia. Ahora, muchos años después de que Sara perdió la capacidad de tener hijos, al final Dios obró en su tiempo y a su forma. Dio un hijo varón, al que llamaron Isaac, que significa el río. Dios cumplió su promesa. Génesis capítulo 18, en el verso 14, dice la Biblia: entonces salió Lot, Génesis 18, verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Llegó el hijo. Dios cumplió su promesa, una promesa esperada largamente por Abraham y por Sara. Para Abraham, Isaac se convirtió en el símbolo de todo lo que Dios había prometido. Todas las promesas, todas las bendiciones del Señor vendrían a Abraham y a su descendencia a través de Isaac. Literalmente, prácticamente, Abraham adoraba a ese niño. Dios decidió establecer una prueba. Dios quería saber si realmente Abraham amaba más al dador que a la dádiva. Si para Abraham era más importante su relación con Dios que con su propio hijo. El gozo de Abraham por este niño esperado era cada vez mayor. Y de pronto, en un día como otros, porque así suele trabajar Dios, Él no pone señales en las nubes, ni manda a los ángeles a volar por el cielo con un inmenso letrero que diga: hoy prepárate porque es el día de la prueba. No, Dios trabaja a través de los días ordinarios y comunes. Así irrumpió en la vida de Abraham. Se le presenta y le ordena a Abraham, a este anciano padre, que sacrifique a su hijo. Tremendo. Isaac iba a morir. Creo que para cualquiera de nosotros eso hubiese sido algo, bueno, inimaginable. Ahora, era difícil es difícil decirle a un padre que su hijo iba a morir o va a morir. Ahora, más difícil todavía era decirle que ese hijo tenía que morir por su propia mano. Él iba a sacrificar a su hijo. Él debía matar a su hijo. Dice el verso 1, 2: toma a tu hijo, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La Biblia dice en el verso 1: probó Dios a Abraham. Vaya, para nosotros es fácil entender esto porque lo estamos leyendo. Lo vemos ahí, tenemos toda la información. Es como si estuviéramos frente a una pantalla viendo una escena de una película. Ya yo sé cómo lo que va a pasar, porque ya la vi. Pero Abraham no tenía esa información. El pedazo de tierra elegido en la cima de una apartada montaña iba a ser el lugar de la prueba de Abraham. Ese sería el momento, ese sería el lugar donde sería probada la fe de este hombre con el que Dios había estado tratando una y otra vez. Dios quería llevarle a un punto de madurez
en que Abraham fuera un hombre fuera de serie. Había sido débil en otras ocasiones, ustedes recuerdan. Mintió, lo hizo 2 veces para salvar el pellejo. Intentó cumplir el pacto a través de la criada de su esposa, se dejó llevar por su mujer. La pregunta ahora es, ¿amaba Abraham el regalo de Dios o amaba a Dios? Honestamente, esa es una de las preguntas más difíciles que nosotros como padres tenemos que considerar. No me diga que es fácil, no se haga el santico. Es duro, bien duro. Adoro los regalos que Dios me da más de lo que adoro al dador. He comenzado a adorar las relaciones que Dios me ha dado en vez de adorar al que me las dio. ¿Sabe? Para responder esa pregunta no es hablar. No le diga a Dios mentiras, porque las mentiras no funcionan con Dios. ¿Usted quiere saber la respuesta? No espere a que Dios se le aparezca y le pida que sacrifique a su hijo. Usted puede tener la respuesta a esa pregunta ahora mismo, en este preciso momento, si usa el cerebro que Dios le ha dado. ¿Sabe cómo? Piense, observe a qué cosas usted se dedica más. A lo que usted le da más tiempo. Es lo que usted más ama. Sencillamente. Lo demás es una fantasía, es un engaño, un autoengaño. La orden de Dios a Abraham incluía una palabra, le dijo el holocausto. ¿Saben lo que quiere decir holocausto? Quemarlo todo, un sacrificio completo. Haga una pausa y piense, trate de imaginar que usted es Abraham. Póngase en las sandalias de Abraham. Yo me siento impresionado, lo he dicho muchas veces cuando predico sobre esto, por la obediencia de este hombre. Él no discute, no tarda, no vacila. Yo no veo ni un asomo de renuencia en Abraham. Miren lo que dice el verso 3. Se levantó muy de mañana, enabardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo pienso que Abraham esa noche no durmió. Porque la Biblia lo relata de esa manera no significa que fue fácil para Abraham. No fue fácil. Pero este era un hombre que había tomado muy en serio a Dios. Y tenía un corazón obediente. No se negó. Dice la Biblia que se levantó temprano. Levantó a su hijo antes de que amaneciera. Bueno, yo me imagino que cuando llegó allí donde estaba durmiendo su hijo y le vio el rostro, el corazón se debe haber sentido oprimido, porque sabía que iba a levantar a su hijo para darle muerte. Yo no veo aquí, la Biblia simplemente lo relata, no hay fanfarria, no hay una fiesta de despedida, una simple obediencia llevada a cabo en silencio. Este hombre no estaba jugando a su fe. Él amaba a Dios de verdad. Y qué increíble madurez. Y Abraham se levantó, lo dice la palabra. Y luego dice el verso 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Estas palabras parecen tan desapasionadas que es fácil perder el dramatismo de la escena. Si usted es lo que lee la Biblia y la lee de verdad, se habrá percatado en estas palabras: adoraremos y volveremos a vosotros. ¿No ven esas palabras en plural?
él iba a obedecer. Pero también él sabía que iba a regresar con su hijo. ¿Cómo pudo él haber sabido esto? Permítame llevarles al libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él creía que Dios es fiel cumpliendo su palabra, porque es su carácter el que está en juego. ¿Cuántas promesas Dios nos hace a nosotros? ¿Le creemos? ¿Creemos que Él lo que ha dicho lo hará porque Él es Dios? Según Hebreo, Abraham conocía tres realidades. Primero, que Isaac era el vehículo de las promesas divinas. Por eso Isaac tenía que vivir. Segundo, que Dios cumple sus promesas. Él no es como nosotros, que si algo marca nuestra existencia es la infidelidad. Muchas veces empeñamos nuestra palabra para dejar de cumplirla. Con Dios no sucede eso. Él cumple su promesa. Podemos creerle. Tercero, él sabía que el poder de Dios es absoluto. Cuando decimos que Dios todo lo puede, ¿saben qué incluye eso? Aún incluye poder sobre la muerte. Por eso la única conclusión lógica basada en la fe era que de alguna manera, contra toda razón natural, después de matar a Isaac y dejar que el fuego lo consumiera por completo, Dios restauraría la vida de su hijo. ¡Qué modelo de fe! Dice el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. No se vaya a engañar, este hombre iba en serio. Él no estaba jugando. Muchas veces queremos jugar con Dios y nuestra obediencia es mediocre. Tenemos una obediencia atada al hasta que, o sea, cuando ya Dios no llena nuestras condiciones o no cumple nuestras expectativas, entonces hasta ahí llega nuestra obediencia. Abraham no era así. Ahora vamos a cambiar el foco un poco sobre Isaac. Dejemos a Abraham. Sabemos que para Abraham no era fácil. Era una experiencia desgarradora, dura. Y Isaac. Algunos han enseñado esta historia de que Isaac era un nene, un niñito como estos que oramos aquí. No, ya Isaac era un joven adulto. Era suficientemente grande para entender lo que estaba pasando, para comprender la ceremonia, para poder llevar la leña, la carga pesada de la leña para el fuego. Ahora imaginemos la escena, tal como dice el verso 7 y verso 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Abraham respondió: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremendo. Abraham no le dijo a su hijo lo que iba a pasar en esa montaña, quizás para evitarle un temor y una angustia innecesaria. Pero Isaac al final le hizo la pregunta lógica. ¿Tenían un cuchillo? ¿Tenían madera? Allí estaba el fuego para el sacrificio. Papá, ¿dónde está el holocausto? La respuesta de Abraham fue: Dios mismo proveerá. Eso le toca a él. Nosotros
nosotros estamos haciendo su voluntad, a Él le corresponden los detalles que no nos dio. Nuestra responsabilidad es confiar. Muchas veces salimos por fe y queremos que Dios nos ilumine todo el camino. Y ¿saben qué he aprendido, hermanos? Que cuando Dios nos llama a andar por fe, el andar por fe es que Dios nos va dando la luz suficiente para dar los pasos. Nunca nos muestra el final. Él quiere que a lo largo de la trayectoria vayamos confiando. Abraham se arriesgó. Abraham confió. Abraham permaneció confiando. Su hijo Isaac sabía lo que podía pasar. Yo pienso en Isaac y digo, bueno, si yo hubiera sido Isaac, en ese momento me habría dicho, este es el momento para correr. El viejo se volvió loco, me quiere matar. ¿Pasó eso? Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, y este levantó allí el altar, arregló la leña, y dice la Biblia que luego se puso a buscar a su hijo. ¿Lo dice? No. Salió a buscar a Isaac porque se había escondido. No, él no huyó, no resistió, no suplicó, no se quejó, no luchó con su padre. Generalmente pensamos en la increíble fe de Abraham. Pero yo, mis respetos para Isaac. Verso 22, verso 9, capítulo 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dice que lo ató. Y él se dejó atar. Marquito, ¿te dejarías atar? Él se ríe, ¿no? ¿Te dejarías atar? ¡Qué tremendo! Este joven había aprendido bien de su padre. Ahora le voy a decir algo. Isaac no aprendió esa fe de Abraham mientras subían a la montaña en esa mañana. Él había estado cultivando una relación muy especial con su padre a lo largo de los años. Él sabía quién era su padre y mejor, sabía quién era el Dios de su padre. A veces pensamos lo difícil de la paternidad, y es difícil ser padres. Hay muchos desafíos donde nuestra fe es puesta a prueba, porque no llegamos a ella después de habernos graduado en la Universidad Autónoma de los Padres. No pasamos una universidad. Llegamos a ser padres cometiendo errores, muchos errores. Pero si algo tiene un padre verdadero es que ama a sus hijos. Y si es cristiano, ama más a sus hijos, porque el Dios que ama le enseña a amar. A veces hay situaciones difíciles, y una de esas situaciones difíciles es las relaciones que con los hijos se vuelven tensas. Solemos orar por los hijos, y es bueno orar por nuestros hijos. Los miércoles siempre aquí, hermanos, levantan la mano, por favor, oren por mis hijos. Está bien orar por los hijos, hay hijos descarriados. Pero últimamente me ha dado por decir, ¿por qué no oramos por los padres de sus hijos? Porque se imaginan ustedes cómo está el corazón de esos padres. Personas que han servido a Dios toda su vida y llevan allí una triste cruz de un hijo descarriado, o un hijo haciendo cosas que deshonran a Dios. ¿Saben? Yo pienso que Abraham aprendió una gran lección ese día. Y la pudo aprender porque él estuvo dispuesto a poner en el altar a su propio hijo. Y algo que es difícil
Pero hay momentos en los que Dios nos recuerda, mira, tú no puedes con esto. Ya no puedes. Recuerda que yo fui quien te lo di. Y recuerda que yo lo amo más que tú. Yo sé cómo tratar con él. Tú has intentado una y otra vez y has fracasado. Yo sé que es difícil poner a un hijo en las manos de Dios, de verdad. Porque a veces oramos por nuestros hijos para que Dios los bendiga. Queremos que Dios le dé buenas cosas. Queremos que los prospere espiritual y físicamente. Pero a veces nuestro amor como padres nos lleva al punto de cegarnos. Yo creo que uno como padre, el mayor anhelo que debe tener para un hijo o una hija, ¿saben cuál es? Que ese hijo o esa hija lleguen a mirar a Dios como su verdadero Padre. Porque un día usted y yo nos vamos a ir de este mundo. Y una de las cosas que nos puede ayudar a irnos en paz es saber que cuando usted y yo ya no estemos, no importa la edad que tengan sus hijos, ellos están mirando a Dios como su Padre. Creo que el mayor anhelo de un padre para un hijo no es que el hijo llegue a estudiar en la universidad más famosa de los Estados Unidos, ni llegue a ser presidente de Estados Unidos o el nuevo Donald Trump con los millones. No. Yo creo que un padre que ame a sus hijos, un padre cristiano, lo primero y más importante que desea es que ellos lleguen a amar a Dios. Porque cambiar el aquí y ahora por la eternidad es un mal negocio. Si usted cree que Dios es real y que hay un cielo y hay un infierno, usted debe creer que aquellos que aman estén allí. Verles en la eternidad, déjenlo en las manos de Dios, póngalo en el altar, entréguelo al Señor, tenga fe en Dios, Él va a proveer. Yo digo esto, compadre, y sé lo difícil que es. Finalmente llegó el momento, verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Levanta el cuchillo para hundirlo en el pecho de su hijo y para cortarle la garganta. Pero Dios, ¿qué? Interviene en el último momento. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Yo pienso que Isaac sintió un gran alivio, pero yo pienso que más que Abraham no. Cuando el Señor detuvo la mano de Abraham, le dijo: en realidad has pasado la prueba. Tu disposición de darme a tu único hijo me ha manifestado que me amas de verdad. Versos 13 y 14, ya lo leímos, ¿verdad? Dice ahora el 13 y 14: entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado, un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Tremendo, hermanos. Al final Dios proveyó. Después de eso, cientos de años después, en ese mismo lugar, el rey y el holocausto consumado moriría. Otro padre sacrificaría a su hijo y lo haría por nosotros. Me cuesta entender cómo Abraham pudo actuar de esa manera, porque lo hizo por fe. Pero mientras más lo pienso, más incapaz me siento de comprender. Si para Abraham fue difícil,
el Dios perfecto, estuvo dispuesto a renunciar a su propio Hijo para salvarnos. Yo no entiendo la profundidad de ese amor. Por eso lo he dicho otras veces y nuevamente lo repito, la gracia no se ha hecho para entenderla, sino para recibirla. No la merecemos. Y aún así Dios nos amó tanto que fue al extremo, dice la Biblia, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahí estás incluido tú. Dios te ama. Si alguna vez te has preguntado, ¿me ama tanto? Sí, te ama. Como no eres capaz de imaginarlo. Si se nos hace difícil ponernos en el lugar de Abraham, imagínense entonces lo que Dios hizo. ¿Tienes tú a ese Dios como lo más importante en tu vida? ¿Lo amas lo suficiente como para vivir por Él? ¿Qué es lo que te tiene agarrado tan fuertemente? Hay algunos aquí que están atrapados en un trabajo, en una posesión, en un sueño o en una relación absorbente. ¿Sabe qué? Va a llegar un punto en que Dios estará en el proceso de quitarte eso. ¿Me estás escuchando? Es posible que ya haya comenzado ese proceso. ¿Sabe lo que Dios suele hacer? Él al principio habla suavemente, dándote la oportunidad de que lo sueltes. Pero si te resistes, al final tendrá que arrancártelo de las manos. Y te voy a decir algo, eso va a doler mucho. Mi consejo, entrégalo voluntariamente. Confía en que Dios proveerá. Él tiene otro carnero en el matorral. Solo después que hayas puesto su sacrificio sobre el altar, estará preparado para recibir la bendición y la provisión de Dios. ¿Saben? Abraham le dio una gran lección a su hijo ese día. Su acto de fe absoluta demostró a todo el mundo y especialmente a Isaac que Dios era su Dios. Yo me pregunto, ¿cómo fue la relación de Abraham con Isaac después de eso? Me imagino que Abraham disfrutó muchísimo hablar con su hijo descendiendo de la montaña que cuando la subía. No solo porque estuvo a punto de perderlo, sino porque al renunciar a Isaac le dio a Abraham la libertad para amarlo aún más. Y ese es el problema. Nuestro amor muchas veces es egoísta. Pero cuando soltamos, Dios nos da la capacidad para amar de verdad. Padre, ¿estás dispuesto a pagar el precio que pagó Abraham? ¿Estás dispuesto a poner esa relación en las manos de Dios y a ponerla en serio? Y la segunda pregunta quiero hacerla a aquellos que están aquí y que no tienen una relación con Dios. Cuando hablo de no tener una relación con Dios es que sencillamente Dios no pasa de ser para ellos un concepto, una idea. Hay mucha gente que conoce a Dios o sabe de Dios pero no lo conoce. Y permítame decirle, si usted se muere, usted no va a tener la seguridad de a dónde va a ir. El momento para arreglar eso es ahora, que está vivo y que puede venir a Dios con un corazón arrepentido y pedirle perdón por su frialdad, su apatía, su vida religiosa vacía, y decirle: Señor, yo te agradezco lo que has hecho por mí en la cruz. Señor, tú fuiste al extremo para salvarme. ¿Y qué le damos nosotros al Señor? ¿Qué le damos? Lo primero que Dios quiere es tu vida. Si aún Jesucristo no es tu Salvador, pídele perdón. Acepta. Porque Dios, para salvarte, le costó la vida de su Hijo. Por eso el Evangelio no es un juego y es un asunto muy serio. Y le hablamos a la gente que Dios le ama, pero también hay que decirle del infierno.
No tenga miedo de hablar del infierno y no pida disculpas por hacerlo. No es un lugar que Dios creó para intimidar al hombre, no, es un lugar donde el hombre va a pagar por aquello que es responsable. Dios ya hizo todo lo que puede hacer para salvar al hombre. El único Dios que fue capaz de enviar a su Hijo para salvar a los pecadores es el Dios de la Biblia. Usted no va a escuchar ese mensaje en ninguna otra religión o secta. Es el corazón mismo de la Biblia, el amor de Dios por los pecadores. Uno se pregunta cómo es posible que todos los días vayan miles y miles de personas al infierno porque rechazan al Dios vivo. Que usted no sea uno de ellos. Pídale perdón a Dios ahora. No siga huyendo de Él hasta que sea demasiado tarde. Y hermanos, aquellos que ya conocemos a Jesús, hablemos a otras personas. Todos los días Dios pone delante de nosotros vidas que están perdidas. Yo sé que vivimos en un mundo loco que absorbe todo nuestro tiempo, pero hagamos una pausa. Acércate a esa persona que Dios te pone y pregúntale acerca de Dios. Háblale de Jesús. Dile lo que Jesús hizo por él. Invítalo a recibirlo. Pídele a Dios cada día que te use para salvar almas. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por este interesante, importante mensaje.